traders, ¿cómo están? En el día de hoy quiero compartirles un video de cómo hacer una entrada en contexto para poder operar de manera intradiaria. Esto obviamente es la forma en la que yo lo hago, pero quiero compartírtelo para ver si puede ayudarte, si puede despejarte dudas o si puede enseñarte, inclusive si sos nuevo en el trading. Primeramente estoy en el Nasdaq, analizando en TradingView en este momento, y primeramente lo que yo suelo hacer es ir a una temporalidad diaria o de 4 horas, dependiendo, ¿no? Y ahí es donde empiezo a hacer mi análisis. Primeramente veo lo que está haciendo el activo, por lo menos en el último tiempo, y empiezo a identificar diferentes figuras tal vez que se estén formando, diferentes patrones. En este caso lo que puedo ver a simple vista es una línea de tendencia sencilla, donde podemos ver que hay el primer toque acá, uno acá. Esto yo lo tomo como que respeta la línea, porque sabemos que el mercado no es perfecto y podríamos entender que si bien los mínimos tocan en este punto, podríamos entender que esta franja es importante, es una zona. No creo en que el mercado sea perfecto nunca, sino que hay zonas donde el precio suele respetar. En este caso podemos ver que son 2 puntos perfectos prácticamente, pero hay en otras zonas que podemos identificar que no existe una perfección, pero que no significa que el precio no esté respetando, como por ejemplo en este caso. Nosotros acá podemos ver que hay una zona de soporte y no todos los puntos tocan igual, pero el precio en esta zona tiene una reacción, por lo menos en este caso, al alza. Así que bueno, vamos a seguir con el análisis. Como les decía, en 4 horas identifico esta línea de tendencia. Podríamos ver también que es un canal alcista, ¿no? Podríamos decir que acá hallamos un canal alcista. Hay algunos que marcan los puntos de manera perfecta, yo porque queda lindo, pero entiendo que no es necesario. Bueno, podemos ver un dato súper importante siempre, que es el último máximo. El último máximo tenemos que trazarlo, porque si bien esto, al ser un máximo histórico, no hay un registro en el pasado que me hable de este punto como una resistencia, pero es un punto de control, es un punto importante que el precio ha roto y puede volver a testear, puede volver a buscarlo. Y bueno, sin ir más, puntos importantes para operar de manera intradiaria, creo que no hay más. Yo podría marcar esto acá como un punto relevante, como un soporte, pero bueno, puede ser que en un día se dé que llegue en una caída fuerte, pero bueno, lo dejo ahí marcado. Luego me voy a donde yo hago mi contexto macro cada día. Yo estas líneas en 4 horas las marco al inicio de la semana generalmente, y ahí las dejo. Bueno, dentro de este canal alcista, las dejo porque tal vez tarde días en llegar ahí, y bueno, yo ya las tengo marcadas, no hago esto todos los días. Pero bueno, vemos acá otra línea de tendencia en un contexto más chico, en un contexto micro, comparado con a corto plazo, mejor llamado, más que en micro. Y también podemos ver una posible formación de una cuña poco prolongada alcista. Yo lo hago así, no significa que sea una regla. Siempre busco trazar la línea. Si bien podemos ver que esto es un punto, este punto que está acá es un punto relevante, la línea como yo la marqué ahora, si yo la marcaba desde acá, tiene menos puntos de toque. En cambio acá podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. O sea,
esta línea tendencial es mucho más respetada que si yo colocara la línea desde acá. Tendría solo 2 toques. Yo la tomo, para mí es mucho más relevante como la acabo de marcar, pero hay personas que no lo marcan así. Yo estoy solamente mostrándoles cómo lo utilizo yo y cómo a mí me sirve. Bueno, seguimos con el desarrollo de este análisis. Podemos ver una pequeña formación de una resistencia, un doble techo. Yo, para mí, o sea, obviamente sí existen los doble techos, los triple techos, el doble suelo y demás, pero es solamente una resistencia o un soporte. En este caso podemos ver que lo respeta. Estamos hablando de que estamos en 15 minutos y creo que ya estaríamos listos para pasar a gráficas de 1 minuto, pero vamos a hacer una proyección sencilla. Esto es acción del precio. Podemos ver que el precio durante varios días busca un máximo, ¿no? Podemos ver que esto pasa, si pueden ver ahí, a las 11:30 de la mañana en Argentina. Es el horario donde abre la sesión americana. Podemos ver que durante la mitad de la sesión, hasta la 1:15 más o menos, se generó esta caída, que si bien ahora parece chica, en gráficas de 1 minuto estamos hablando de casi 100 puntos. Y luego en la otra mitad de la sesión fue a buscar un máximo nuevo. Al día siguiente hizo lo mismo. Y ahora podríamos esperar, o sea, el análisis técnico se trata de ver lo que el precio hizo en el pasado para poder especular lo que podría hacer en el futuro. Ya lo viene haciendo hace 2 días. Podríamos esperar tranquilamente, el precio llegó nuevamente a un máximo, podríamos esperar tranquilamente que en la apertura de la sesión americana el precio venga hasta esta zona para ir a buscar un máximo nuevo. Simplemente seguir con el recorrido en este contexto de 15 minutos, seguir con el recorrido de la cuña alcista. Y si nos ponemos a analizar en el contexto macro de 4 horas, simplemente seguiría en la búsqueda de ir a tocar el techo del canal alcista. No es nada del otro mundo, bastante sencillo de leer. Pero hay algo importante que tenemos que entender. El precio lo que vino haciendo fue venir a buscar zonas de interés, zonas de liquidez cada día. Y una vez que lo hizo, se disparó hacia el alza. Acá podemos ver que hay una zona bastante importante, que yo la considero como una zona de interés, una zona de liquidez, donde el precio, donde hubo una pelea, donde podemos ver que hubo un patrón de alguna manera de cambio de tendencia, pero llegó hasta este punto y el precio empezó a hacer esto, hasta que se disparó nuevamente al alza. Entonces podríamos ver que hay de alguna manera metiéndose manos fuertes y generando esta zona de, según el método Wyckoff, podría ser de distribución, pero no se fue a la baja, sino que simplemente se acumuló y volvió a se distribuyó entre comillas, pero el precio siguió subiendo. Esto podríamos explicarlo, pero sería un video mucho más largo y no es de lo que quiero hablar, pero quiero que se vea la importancia de esta zona y cómo, si seguimos esta línea, esta zona se convierte en una zona de interés por lo que pasó en el pasado y porque justo coincide con la línea de tendencia. Pero vamos a pasar a 1 minuto. Pueden ver esta zona. Es, para mí parecer, bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que podría llegar a ser el precio en este contexto? Algo muy sencillo, que es lo que viene haciendo hace 3 días atrás. Venir hasta esta zona de interés para luego llegar por lo menos hasta acá o buscar un nuevo máximo. De esta manera sencilla y sin tanta historia es como yo hago mi análisis macro. Acá hay un recorrido de 50 puntos más o menos. Mi operativa, si vienen viendo mis videos, yo solamente busco 9 puntos, pero a mí me interesa qué dirección va a tener en el día el precio para meterme a favor de
para meterme a favor del precio. Si vemos que en el inicio de la sesión americana empieza el precio a buscar esto, yo me voy a meter en cortos. Siempre, 9 puntos nada más, porque es mi operativa, yo no me voy a salir de mi operativa. Y sé que tengo obstáculos en el camino, que son las líneas en las que yo voy a esperar a que el precio llegue para buscar un patrón de entrada, tal vez un rompimiento con un testeo, tal vez solamente en el rompimiento yo ya entraría. Eso lo tendría que ver en el desarrollo de la ronda, ¿no? Del día. Pero es necesario tener un contexto, porque me ha pasado, y seguramente les pasa, es que nosotros vemos acá simplemente miramos el gráfico en este punto y decimos, bueno, pará, acá tenemos un triple suelo, no sé, o como lo llamen, chau, entro en largos, ¿no? Y me pongo un target acá y mi stop loss acá y mi entrada es acá, para que el precio, tac, vaya para allá. Perfecto, está hermoso eso. Pero si vos mirás el contexto, que es bajista, en este caso todavía no es bajista, pero es para darle un ejemplo. Resulta que te estás metiendo en un retroceso, el precio llega a esta zona y sigue con su tendencia. Entonces tenemos que tener un análisis del contexto, de lo que puede llegar a pasar en el día. Ahora, esto es análisis técnico, es estudiar el pasado para poder especular en lo que puede llegar a ser el precio en el presente. Y estar hermoso el análisis que hice con mis líneas, ¿no? Algunos usarán indicadores y demás. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que yo espero que pase? Que el precio venga hasta acá y luego vaya a buscar nuevos máximos, simplemente respetando esta cuña. Obviamente yo tengo que tener en cuenta que en el camino hay obstáculos. Una bajada de 50 puntos nunca se da en una vela recta así. Yo sé que lo que puede pasar primeramente es rompimiento, retroceso, impulso, retroceso. Puede pasar esto, mantenerse ahí y luego romper y luego irse para arriba. Puede pasar de muchas maneras. Yo tengo que buscar mis estructuras para encontrar mis parámetros de entrada, ¿no? Ahora, puede pasar lo que yo acabo de proyectar, es que abra la sesión americana, el precio se dispare de esta manera y vaya a hacer historia, o puede pasar que simplemente baje, rompa abajo y se vaya a buscar mínimos anteriores en contextos más altos. Pueden pasar muchas cosas. Simplemente nosotros hacemos un análisis para tener una idea de lo que el precio estaba haciendo y de lo que puede llegar a ser, para aumentar de alguna manera nuestras probabilidades, ¿no? Para poner las probabilidades a nuestro favor. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, el contexto en el que nos estamos metiendo. Tenemos que ver, por ahí vemos patrones de velas envolventes y ya nos metemos, pero resulta que estamos en una pequeña lateralización y ese patrón no nos significa nada. El contexto es primordial. Lo digo porque me ha pasado que no he hecho mi análisis de contexto, me he metido en operaciones donde lamentablemente me estaba metiendo en un retroceso, me estaba metiendo contra una zona importante que tendría que haber marcado en una temporalidad de 15 minutos. Entonces, claro, tenía una estructura alcista, pero me choqué contra un soporte que nunca marqué, contra una resistencia, perdón, que nunca marqué, cambio de tendencia, o simplemente en una temporalidad más alta estaba volviendo a un impulso primario y yo estaba en un retroceso en micro. Entonces cuando se chocó contra ese soporte o resistencia, se me dio vuelta la operación y claro, y lo analicé. Una vez que perdí la operación, analicé y me di cuenta cuál fue mi error. Entonces siempre es necesario que hagas una entrada en contexto. Por eso, si sos nuevo en el trading, yo te recomiendo que solamente te dediques a aprender a ver un instrumento. ¿Por qué? Porque cuando haces esto, vos ya identificás movimientos que tiene el instrumento, lo que viene haciendo en el tiempo, hasta que llega un momento que abrís el gráfico y si bien tenés que marcar las líneas, ya ves todas las posibilidades que hay, ya ves lo que está pasando y ya lo entendés. Por ahí muchos enseñan a operar, por ejemplo en Forex o también en futuros, y
y operar un montón de instrumentos que no está mal, no está mal. Pero es necesario primero aprender a operar uno, aprender a leerlo. Porque yo particularmente cuando empecé veía todos los pares de divisas en Forex y nunca terminaba de entender a ninguno, nunca terminaba de analizar bien a ninguno, hasta que un día, bueno, paré, empecé con futuros y empecé solamente con el Nasdaq. Hoy analizo otros índices, los miro, otros futuros, y hago entradas en contexto y demás, pero porque ya lo tengo, es algo que ya está adaptado a mi vista. Yo abro una gráfica y ya identifico cosas de tantos análisis hechos. Así que yo les recomiendo hacer análisis. Cada uno lo hará a su manera. Esta es mi manera de hacerlo. Solamente pretendo que puedas ver, tal vez identificar ciertas cosas que te pueden servir. ¿Por qué les digo esto? Les voy a dar un ejemplo. Podemos ver esta cuña, ¿no? Y vemos que se puede prolongar, ¿no? Esto es un ejemplo que les voy a dar. Y nosotros vemos que el precio ya venía haciendo esto, tac, tac, tocó acá y tal vez nosotros entramos en largos, ¿no? Acá ponemos nuestro stop loss y take profit. Si nosotros no hicimos el análisis y identificamos este canal, vamos a entrar y vamos a entrar, por ejemplo, por acá, porque acá tenemos un patrón envolvente, por ejemplo. Entramos y resulta que llega acá la operación, se nos da vuelta y viene hacia acá. ¿Me explico? Si nosotros no hubiésemos identificado esta línea acá, podríamos haber entrado en largos acá y haber perdido la operación. Entonces es necesario que hagamos análisis. Pero bueno, espero que esta explicación te haya servido. Te invito a que te suscribas al canal, a que pongas me gusta y actives el alerta para que cuando haya nuevos videos estés al tanto. Te invito también a formar parte de la comunidad de trading que hemos creado en Telegram. Podés encontrarme como TraderNos Chat. Y si querés seguirme también en Instagram o Facebook, que es donde suelo subir algunas capturas de mis operaciones y explicando y demás por qué. Y enterándote también de las diferentes cosas que van saliendo en la nueva empresa de fondeo Global Trading Academy. Así que bueno, en las descripciones te dejo links, te dejo mi código de descuento y demás. Te agradezco mucho por seguirme y nos estamos viendo en el próximo video.